Bueno, buenas noches a todos. No sé si me pueden escuchar. Les voy a pedir que habiliten las cámaras, por favor. Ya viendo, buenas noches. Bueno, les cuento. Ahí está. Bueno, ahora en 5 minutos les voy a sacar una foto. Voy a sacar una foto a la pantalla porque el doctor Simas me pidió que ya le vaya pasando las asistencias. Sí, seguramente vamos a tener una clase más, ¿sí? Vamos a tener una clase un poquito más corta. Les pido disculpas, pero estoy justo de turno en la fiscalía y tengo unos temas un poquito complejos que resolver ahora en un ratito. Así que bueno, nada, eso. Quería que sepan que vamos a tener una clase más para tratar de determinar la mayor cantidad de los temas de este título. Hoy vamos a ver el 187. Bueno, los que no tienen buena conexión, no pasa nada que tengan la cámara apagada. Vamos a ver el tema de estragos. Ya habíamos visto la clase anterior, el tema de incendio, explosión e inundación. Este es un tipo penal que tiene, obviamente, similitud con el 186, pero le agrega, ¿sí? algunas cuestiones. Si ustedes van al 187, el mismo tipo penal, fíjense que da cuenta que incurrirá en las penas señaladas en el artículo precedente. Dice, hay que causar estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Entonces, fíjense que el tipo penal remite la escala penal al del artículo 186. Pero en este caso puntual, la acción típica es la producción de un estrago. ¿Sí? ¿Y qué es un estrago? O sea, primero lo que tenemos que definir es qué es un estrago. Y un estrago lo podemos definir, ¿sí?, como un resultado dañoso de grandes proporciones y efectos extraordinariamente graves, ¿sí?, que afectan a un número indeterminado, ¿sí?, de personas, ¿sí?, o sea, tienen una gran magnitud, afectan a un grupo de bienes o de personas de una gran magnitud y que generan una conmoción pública, ¿sí? O sea, las características fundamentales del estrago es, en primer lugar, el medio utilizado. Esto es un medio grave, ¿sí?, un medio importante que se utiliza para la producción de un estrago. El efecto, ¿sí?, que tiene es un efecto también de importantes dimensiones y que afecta, ¿sí?, a un gran número de personas o bienes. O sea, cuando hablamos de un estrago estamos hablando de un daño, ¿sí? O sea, para que haya un estrago tiene que haber daño. Si no hay daño, no hay estrago. Pero ese daño tiene que tener precisamente, o sea, no solamente tiene que ser cometido por los medios que el propio tipo penal establece, sino que este daño debe ser un daño de importantes dimensiones y que afecte, como les decía, un gran número, que afecte un número importante de bienes o de personas. O sea, obviamente que cuando el tipo penal enumera, ¿sí?, cuáles son los medios comisivos, ¿sí?, del estrago, ustedes se van a dar cuenta que nos vamos a encontrar frente inicialmente a un delito de daño, pero que la propia descripción de estos medios comisivos nos da cuenta de la importancia que tiene. Pero acuérdense esto, para que haya estrago, tiene que haber daño. Si no hay daño, no hay estrago, pero no todo daño constituye un estrago, ¿sí? Eso les tiene que quedar bien claro. En primer lugar, también tenemos que hacer una diferenciación en los medios comisivos, ¿sí? Fíjense que habla de
hundimiento de nave o varamiento de nave o derrumbe de un edificio o explosión de una mina, por ejemplo. Hay tipos penales que ya por su sola comisión generan un daño, ¿sí? Como por ejemplo, si se derrumba un edificio, se produce el derrumbe de un edificio, el daño ya está generado. Bueno, precisamente ese derrumbe es el daño. Si se produce un hundimiento de un buque, ¿sí? El hundimiento del buque ya de por sí constituye un daño. Si a ese daño le generamos el peligro, ¿sí?, a las personas o a los bienes, en ese caso vamos a estar frente a un estrago. ¿Sí? O sea, hay medios comisivos que ya su sola realización generan un daño. Y también tenemos, dentro del tipo penal, medios comisivos que no generan un daño por su sola comisión. O sea, la explosión de una mina no produce autónomamente un daño. O sea, puede producirlo, pero la explosión de una mina, como cuando vimos en el 186, el delito de explosión, ¿sí?, no genera de por sí un daño. Obviamente, para estar dentro del estrago, ¿sí?, no solamente vamos a tener ese daño, esa afectación importante a bienes y personas, sino que vamos a tener que demostrar la generación del daño. ¿Sí? O sea, en la clasificación, los que ya de por sí se produce un daño, ¿sí?, como el hundimiento o el varamiento de nave, ya el daño está acreditado por la sola comisión, ¿sí?, de la sola utilización de ese medio comisivo. Y en los que no producen daño de por sí, sí vamos a tener que acreditar la realización de ese daño, ¿sí? Porque si no si no hay daño, vamos a estar fuera del tipo penal del 187. Como yo le decía, si hacemos estallar una garrafa en el medio del campo, donde no hay nadie y no genera peligro común para nadie, ni siquiera vamos a estar dentro del artículo 186. ¿Sí? Si hacemos explotar una garrafa en un lugar, bueno, en un lugar urbano, ¿sí?, o un vehículo en un lugar urbano donde genera, ¿sí?, peligro común para los bienes y las personas, vamos a estar dentro del 186. Ahora, si hacemos explotar, obviamente, un artefacto explosivo que además de generar peligro común para las personas, produce un daño de grandes dimensiones, vamos a estar dentro del artículo 187. ¿Se entiende la diferencia en el tema de la explosión? Como no genera un daño de por sí, lo vamos a tener que acreditar para poder estar dentro del artículo 187. Los medios comisivos, ¿sí?, los enumera el propio Código Penal. El primero es la sumersión o varamiento de nave, ¿sí? Cuando estamos hablando de sumersión de nave, estamos hablando del hundimiento o un naufragio de un buque, que puede ser un buque de transporte de personas o de carga, de modo tal que la estructura del buque quede debajo del nivel del agua hasta lo que se denomina las cubiertas superiores, ¿sí? A modo de ejemplo, si ven un crucero, ¿sí?, ustedes tienen el casco, que es la parte de abajo, que le da flotabilidad, y después tienen las distintas cubiertas, ¿sí? Los cruceros tienen muchas cubiertas. Bueno, si están por debajo del nivel del agua, la cubierta superior, estamos frente a un hundimiento. O sea, si solamente se ven las chimeneas, para decirlo de alguna manera, estamos frente a un hundimiento. La otra figura penal es el varamiento de la nave, ¿sí?, que es similar, pero el varamiento de la nave implica el detenimiento precisamente de un buque en las que se produce un asentamiento de los planos inferiores de la nave, ¿sí?, o puede ser inferiores o laterales, sobre el lecho natural o artificial del agua. ¿Qué quiere decir? Que no se llega a hundir el buque. ¿Por qué? Porque la profundidad no permite
que se hunda, pero el bote queda varado. Puede ser varado en su plano inferior, o, como ustedes lo vieron, en el Costa Concordia, ¿sí? Que después se volcó y se volcó sobre el plano lateral. ¿Sí? O sea, el claro ejemplo de varamiento de nave es precisamente el Costa Concordia. ¿Sí? Para ver un hecho de la actualidad, cómo se produce. Después, lo que tenemos que discutir ahí es el aspecto subjetivo, ¿sí? Para ver frente a qué tipo penal nos vamos a encontrar. Si nos encontramos frente a un estrago doloso o si nos encontramos frente a un estrago culposo. Pero bueno, ese sería básicamente el ejemplo de un hundimiento o un varamiento de nave. Como ustedes obviamente lo identifican, las características propias del buque, ¿sí? Y las circunstancias en las que se produce el hundimiento o el varamiento son las que van a determinar si existe un peligro común. ¿Sí? Si lo que se produce es el hundimiento de un pequeño velero, ¿sí? O el varamiento de un pequeño velero en el cual van 3 personas, si bien nadie va a discutir que estamos hablando de un hundimiento o varamiento de una nave, va a haber precisamente una ausencia de generar este peligro común, con lo cual nos va a encontrar fuera del tipo penal. Ahora, si lo que se produce es un hundimiento o varamiento de un crucero en las circunstancias en que el crucero es transportado y que se encontraba vacío porque se estaba llevando a cabo algún tipo de reparación, ¿sí? También en esa circunstancia no genera un peligro común, con lo cual también podríamos pensar que podríamos estar fuera de la figura típica. ¿Entiendes? O sea, las características de la nave, así como también las circunstancias en las que se produce precisamente la acción típica, son las que nos van a determinar si nos encontramos dentro o fuera de este tipo penal. Si yo hundo un velero a propósito y no genero un peligro común, porque obviamente es un velero de pequeñas dimensiones, ¿sí? Lo que vamos a estar es frente a un delito de daño, ¿sí? Pero no vamos a estar frente a un delito de estrago. Otro de las acciones que el tipo penal establece es... Me están apareciendo un montón de carteles raros que no los puedo cerrar. Bueno, es el derrumbe de un edificio, ¿sí? ¿A qué llamamos el derrumbe de un edificio? Bueno, es la precipitación, el hundimiento o la ruina rápida, también lo definen los autores, de una obra construida por el ser humano, ¿sí? De una dimensión considerable que pueda generar precisamente este peligro en común, ¿sí? El derrumbe puede ser total o parcial. Por ejemplo, un edificio, ¿sí? Puede ser que se derrumbe de manera total, que caiga la estructura del edificio, o que, por ejemplo, se derrumbe uno de los pisos, ¿sí? En ese caso, el derrumbe va a ser parcial. Al igual que el buque o la nave, precisamente la edificación debe tener características propias que su derrumbe generen, ¿sí? No solamente el daño propio del derrumbe, sino la generación del peligro común. O sea, si lo que se está derrumbando es un granero en el medio del campo, de ninguna manera va a generar un peligro común, ¿sí? Si lo que se está derrumbando es una casa de una planta en el medio de la ciudad, quizás tampoco se genere ese peligro común. Ahora, si lo que se está desmoronando es un edificio en la mitad en el medio del centro o de una zona urbana, y es una estructura sólida y de una magnitud importante, o sea, no solo el lugar donde esté ubicado, sino la importancia y la solidez que tiene este edificio, esa va a ser generadora de peligro común. Lo que es esencial en esta acción es la caída o el desmoronamiento
de elementos propios de la estructura del edificio que generan precisamente ese peligro. O sea, y esa solidez, o sea, cuando estamos hablando de una edificación, estamos hablando de una edificación sólida, esa solidez es la que precisamente nos genera confianza en que no va a producirse un desmoronamiento, y esa confianza es la que genera la posibilidad de que se dé ese peligro común. O sea, todos caminamos, ¿sí? Por ejemplo, por la calle de Rivadavia, y no estamos mirando a ver si se nos cae un balcón en la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque la solidez de los materiales con la que están construidos los edificios nos permiten inferir que, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí. El balcón ese que se cayó y mató a la mujer, ¿eso podría considerarse un estrago? Bueno, ahí Si alguien lo hubiera generado, digo. sí, lo que vos tenés es vos tenés una cuestión probatoria, ¿no? Que tiene que ver con si eso fue intencional, que evidentemente entiendo que no lo fue, o si eso se Pero pudo haber produce. sido algo de falta de control. Claro, o sea, vos tenés el estrago doloso, que es donde está la intención de que se produzca. Vos tenés el estrago culposo, donde hay una negligencia, impericia o inobservancia, que ahora lo vamos a ver, siempre y cuando haya una negligencia, ¿sí? De la persona que debió, y el caso creo que tuvo una resolución en ese sentido. A ver, si yo soy el administrador del consorcio, ¿sí? Y yo no soy primero no soy el constructor, ¿sí? Con lo cual aquellas cuestiones que tengan con los vicios propios no son de mi responsabilidad. Y yo logro acreditar que cumplí con toda la reglamentación, ¿sí? En relación al mantenimiento de los balcones y de la estructura. En ese caso tampoco voy a estar dentro del tipo penal. ¿Por qué? Porque no hay una negligencia de mi parte, ¿sí? O sea, podrá haber una responsabilidad del constructor, ¿sí? O podrá no haber delitos, ¿sí? Básicamente, o podrá haber una causa de responsabilidad civil, si es una causal objetiva. Pero en el estrago culposo tiene que haber un nexo causal también entre lo que se llama el deber de cuidado, ¿sí? La obligación del deber de cuidado del autor y el resultado. O sea, si yo obré de manera eficiente, si yo cumplí con todos los reglamentos, hice todo lo que tenía que hacer, y evidentemente se produce un desmoronamiento, yo lo que tengo que acreditar es que no hubo negligencia de mi parte, ¿sí? Si no hubo negligencia, no voy a estar dentro del tipo penal culposo, ¿sí? Será ya una cuestión civil. En este caso, bueno, y Mar del Plata tiene, lamentablemente, por sus estructuras y por los años que tienen sus edificios, bastantes problemas. Cuando hablamos de derrumbe, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de ese caso. En el caso del desprendimiento de algún tipo de material, de mampostería pequeña, de los edificios hacia que puedan quedar al vacío, aun cuando obviamente puedan llegar a producir alguna consecuencia importante, no nos vamos a encontrar dentro del tipo penal de derrumbe, porque no estamos frente a un derrumbe. O sea, el derrumbe es total o parcial, pero si es parcial debe tener una importancia considerable, ¿sí? Como el caso que vos mencionabas. En relación, la doctrina clasifica, ¿sí? Dice, bueno, cuando hay una edificación, algunos dicen que solamente pueden ser objeto de este tipo penal aquellas construcciones que están destinadas al alojamiento de personas, animales o cosas, porque precisamente el derrumbe de estas construcciones lo que genera es no solamente el daño por su sola ruina o desmoronamiento, sino el peligro hacia las personas que están dentro de los edificios o las cosas que están dentro de los edificios. Pero la mayoría de la doctrina entiende que cualquier edificación realizada por el hombre, ¿sí? Cuyas características y construcción
sean de materiales sólidos e implique su desmoronamiento un peligro común, estarían dentro del tipo penal, ¿sí? Por ejemplo, el obelisco. A nadie se le ocurriría que el desmoronamiento del obelisco no nos colocaría dentro de este tipo penal. Bueno, nadie vive adentro del obelisco, pero el derrumbe, ¿sí?, de una construcción realizada por el hombre, de las características del obelisco, no solamente implican un daño de por sí, que es la destrucción del obelisco, sino que su desmoronamiento total o parcial implica un peligro común para todas las personas que están circulando, ¿sí? Entonces, en ese caso no hay que hacer ese tipo de limitación. Acuérdense lo que yo siempre les digo, más allá que hay algún sector de la doctrina que le gusta clasificar o le gusta hacer disquisiciones, si el Código Penal no distingue, nosotros no debemos distinguir, ¿sí? Entonces, si simplemente se genera un daño, que obviamente es el desmoronamiento, si se genera un peligro común para las personas, estamos dentro del tipo penal, ¿sí? Más allá de que a algunos se le pueda ocurrir decir que solamente son las que están destinadas a ser habitadas por el hombre o por depósito de cosas. Entonces, siempre acuérdense esto, se tiene que generar un peligro común en el desmoronamiento. Una de las cuestiones que se ven y que se analizan es el lapso temporal que hay entre la acción de la gente, ¿sí?, y el derrumbe. Uno tiende a pensar, a ver, que si yo pongo una bomba dentro de un edificio para desmoronarlo, bueno, en ese caso no habría ningún tipo de discusión. Pero tampoco es necesaria que el lapso temporal entre la acción de la gente y el desmoronamiento sea inmediato. Si bien es bastante difícil de acreditar, pero podría darse el ejemplo que el constructor, ¿sí?, con esa finalidad, o sea, con la finalidad de generar un peligro común, realizara o construyera un edificio intencionalmente, de manera deficiente, o sea, cuyos planos estén deficientemente diseñados o con la utilización de materiales no adecuados, ¿sí?, y que tenga esa finalidad. Obviamente, en ese caso, si se produce el derrumbamiento de la construcción y podemos acreditar la intención del autor, que obviamente va a ser mucho más difícil, en ese caso no importa, ¿sí?, si el desmoronamiento fue de manera inmediata o hubo un lapso temporal entre, obviamente, la construcción, la terminación del edificio y, obviamente, el desmoronamiento, ¿sí? Puede darse en esa circunstancia. Otro de los... Perdón, un segundo. Sí, ¿me puede llamar en 5 minutos, 10 minutos, por favor? Gracias. Perdón, a eso me refería, estoy de turno y se complica la noche. Otro de los medios comisivos que establece el propio código es la inundación, ¿sí? Fíjense que el 187 habla de varamiento, derrumbe, inundación. Eso ya vimos en el 186, todo lo que hace al 187 se aplica al 186. ¿Cuál es la diferencia entre el 186 y el 187? Que tiene que haber un daño, ¿sí? Si solamente hay peligro común, y no hay un daño de importantes proporciones, ¿sí?, vamos a estar en el 186. Si se produce un daño, en ese caso vamos a estar en el 187, y obviamente la definición de la inundación, ¿sí?, obviamente es exactamente la misma. Y el último de los medios comisivos que establece el tipo penal, ¿sí?, es las minas, ¿sí? Había una cuestión que quedó zanjada porque justo dice inundación y después dice de minas, entonces no se entendía si lo que se refería el legislador era la inundación de una mina, o sea, la inundación precisamente del lugar donde se extraían los materiales,
porque había una coma que estaba mal puesta, esto quedó zanjado, y definimos a una mina como un artefacto explosivo, ¿sí? Que generalmente se detona bajo el agua, bajo la tierra, o bajo algún elemento que puede ser natural o artificial. Bueno, todos conocemos básicamente por ver películas de guerra a lo que nos referimos cuando hablamos de minas, ¿sí? Obviamente es un artefacto explosivo. Y en este caso, como les comentaba anteriormente, tenemos que hacer la distinción del 186 al 187. ¿Sí? Como yo les decía, si se produce una explosión y esta explosión genera un peligro común para las personas, pero no genera un daño, vamos a estar dentro del artículo 186, ¿sí? Y si genera un daño y un peligro común a las personas, vamos a estar dentro del artículo 187. Uno también podría decir, bueno, pero los dos artículos tienen la misma escala penal, ¿no? Y uno genera un daño y el otro no. Bueno, seguramente eso siempre se ve zanjado en el caso concreto al momento de la determinación de la pena. ¿Sí? Si yo tengo que establecer, si el juez tiene que establecer, ¿sí?, cuál es la pena que corresponde, ¿sí?, precisamente en ese margen que nos dan las escalas penales, ¿sí?, si hay una producción de un daño, el daño es valorado por el juez, aunque la escala penal sea la misma, para la aplicación precisamente de una pena más elevada que si no hubiese existido el daño. Pero más allá de todos estos medios comisivos, ¿sí?, que nos dice, si se fijan al final del tipo, nos dice, al final, dice, o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Con lo cual, todo lo que les expliqué fue a modo ejemplificativo. Si pueden decir, bueno, ¿cuál puede ser otro modo poderoso de destrucción? Bueno, cualquiera, por ejemplo, cualquier medio, obviamente, que genere conmoción pública y que genere un daño de importantes dimensiones en las personas o los bienes. Por ejemplo, la producción de una avalancha, ¿sí? Yo estoy en la montaña y produzco una avalancha, si bien no estoy dentro precisamente de los tipos que menciona inicialmente este artículo, sí, una avalancha es un medio poderoso de destrucción, con lo cual voy a estar dentro de este tipo penal, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un derrumbe de rocas también, imagínense, bueno, también voy a estar dentro de este tipo penal. Pero tiene que ser un medio poderoso de destrucción. O sea, si tiene esas características, no importa cuál es, si vamos a estar dentro de este tipo penal. En lo que respecta a la clasificación del delito, ¿sí?, obviamente es un delito doloso, porque admite el dolo directo. Obviamente, si yo tengo la intención de generar un estrago y conozco, obviamente, la idoneidad y tengo conocimiento de que precisamente el medio utilizado es idóneo para cometer este estrago y quiero precisamente realizarlo, voy a estar dentro del dolo directo. Admite el dolo eventual, ¿sí?, cuando el autor conoce o sabe sobre la idoneidad del medio para producir un estrago, se lo representa, no es su intención precisamente producirlo, pero se lo representa y asimismo no le importa, ¿sí?, le resulta indiferente y continúa con su accionar. Estamos dentro del dolo eventual. Ustedes saben que nuestro Código Penal no diferencia en lo que respecta a las escalas penales, en la pena del dolo directo al dolo eventual. O sea, la pena es exactamente la misma para los delitos que se cometen con dolo directo o los que se cometen con dolo eventual, ¿sí? Como yo les digo a veces, obviamente, ¿dónde está la diferencia? Bueno, en la determinación de la pena en el caso concreto, ¿sí?, al momento del dictado de la sentencia. No se castiga o se pune de la misma manera, por ejemplo, un homicidio con dolo directo
que un homicidio con dolo eventual, más allá de que la escala penal sea exactamente la misma. ¿Sí? La valoración del juez es la que a veces permite realizar diferenciaciones en relación al dolo. ¿Cuándo se consuma el delito? Bueno, va a depender precisamente del medio comisivo utilizado. Si estamos dentro de los medios comisivos que ya de por sí generan un daño, ¿sí? Como habíamos visto, como el derrumbamiento de una edificación, el varamiento o el hundimiento de una nave, o sea, ahí ya se produce el daño, o sea que se va a consumar con la realización de la acción siempre y cuando ésta genere un peligro común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el daño ya va a estar dentro de la acción que nosotros utilizamos. ¿Sí? Utilizamos precisamente este medio comisivo, el daño ya está acreditado por la sola utilización, entonces se consuma con la afectación a la seguridad pública. En el caso de que el medio utilizado no genere un daño por sí mismo, se va a consumar cuando el medio sea idóneo para la producción de un peligro para la seguridad común y se acredite efectivamente el daño ocasionado. En el caso de que no se genere ese daño, nos vamos a colocar dentro de lo que es el delito en grado tentativo. Siempre tiene que generarse ese daño autónomo cuando estamos hablando de este tipo penal. Doctor, Sí. le quería hacer una consulta. No recuerdo dónde fue, pero escuché la discusión que le querían imputar una causa por estrago doloso al conductor de un camión que pasó por entre medio de un piquete. ¿Es posible? ¿No es posible? No recuerdo, ahora 15, 20 días lo vi. No, la verdad que no lo escuché. En primer lugar hay que ver cuál es la intención, ¿no? O sea, para partir de elegir cuál es el tipo penal básico, yo creo que, a ver, yo no sé si no estaríamos frente a no sé si hubo muertos, no sé si no estamos frente a un homicidio en grado de tentativa agravado, ¿sí? Porque evidentemente nadie puede obviar, ¿sí? De que si yo acelero un camión contra una manifestación, obviamente, a ver, puede no haber un dolo directo, ¿sí? Pero evidentemente yo me represento, y obviamente si manejo un camión me la tengo que representar, y así todo avanzo hacia la multitud con la clara finalidad me parece una clara finalidad homicida. No sé, me parece medio raro un estrago doloso, ir hacia una manifestación con un camión. Me parece que es, además, ¿cuál sería qué quiero generar? ¿Sí? ¿Cuál es la afectación? Está bien, la afectación a la seguridad pública. Me parece que es mucho más directo y mucho más lógico la aplicación de un homicidio en grado tentativa. ¿Sí? Obviamente agravado. Sí. No sé. Sí. Sí, no, si mal no recuerdo, creo que fue acá en la provincia de Mendoza, en el paso con Chile, algo así, que había un grupo de 20 manifestantes que no dejaban pasar los camiones. Uno de los camiones rompe la fila y la policía va sacando a la gente de la ruta a medida que el camión viene en su marcha. No sé, primera, segunda, venía despacio, pero no le detuvo en ningún momento. Advirtió, no le detuvo en ningún momento. Después lo que se comentaba era eso. ¿Qué le iban a imputar? Si no hubo heridos, si no hubo lastimado, entonces saltó esta figura y me quedó haciendo ruido, por eso le preguntaba. Sí, yo no, a ver, como yo siempre digo, creo que no hay mayores, las mayores discusiones que van a haber para mí, en lo que es, en las ramas del derecho, es el derecho penal. ¿Sí? Cada autor tiene su teoría, y me dice, bueno, para algunos es esto, para otros es otro. Bueno, el caso emblemático del estrago, obviamente, fue la causa de Chaban, ¿sí? Donde lo que se discutía básicamente era si el estrago era, a ver, ahí obviamente que hubo un estrago, eso no está fuera de discusión. La discusión central era si el estrago era doloso o si era culposo, ¿sí?
evidentemente se había producido un incendio, y bueno, la determinación era, bueno, si era culposo, si era doloso, la diferencia es mucha porque tiene que ver con la escala penal. En el caso del Costa Concordia, que se terminó resolviendo, se terminó condenando al famoso Schiattino por el delito, o el equivalente al delito, de lo que sería un estrago culposo, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo no sé hasta qué punto, en ese caso puntual, no estaríamos frente a un estrago doloso con dolo eventual, ¿sí? Pero bueno, es muy finito. Yo, en lo personal, creo que también había una cuestión que tenía que ver con el negocio del seguro y de la naviera, ¿sí? Fíjense que muchas veces en los delitos, en los homicidios culposos o con dolo eventual, si el delito es con dolo eventual, las aseguradoras no cubren, ¿sí? O sea, las aseguradoras cubren los homicidios culposos que están más cerca de lo que sería un accidente de tránsito, ¿sí? Pero si la imputación original es la de homicidio con dolo eventual, la aseguradora no va a pagar. Entonces, me parece que en el Costa Concordia tenía que ver más con una cuestión de seguro. Yo creo que el seguro, si lo hizo a propósito, el seguro no paga, ¿sí? Y no creo que Schiattino pudiera pagar el monto de la indemnización de toda la gente que murió, inclusive la del barco. Entonces, también a veces es muy finito este tipo penal. El 188 habla de una causa, o sea, le pido que los lean, es una causa específica del delito de estrago que tiene que ver con la destrucción de diques o la inutilización de defensas para el desastre, ¿sí? Es muy puntual. Yo les voy a pedir que lo lean porque es interesante, pero no deja de ser una figura específica del delito de estrago. Y sí me parece interesante el 189, ¿sí? El 189, precisamente la figura penal es la del estrago culposo. Fíjense que, y acuérdense que la fórmula que tiene nuestro Código Penal en lo que respecta al delito culposo, o sea, solamente se aceptan los delitos culposos en aquellos tipos penales que así lo especifican, ¿sí? Hay otros códigos que directamente admiten la forma culposa en todos los casos. Y nosotros solamente aplicamos el delito culposo cuando tiene precisamente esta fórmula. Ya lo tienen que haber visto cuando vieron homicidio culposo, ¿sí? O lesiones culposas. La fórmula es siempre la misma. Dice que por imprudencia, negligencia, impericia en suerte o profesión, o inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otro estrago. O sea, precisamente la acción típica es provocar un estrago, es exactamente la misma que la anterior, pero en este caso la producción del estrago tiene que ser precisamente por negligencia, inobservancia de los reglamentos o impericia. Nos vamos a encontrar dentro de la figura culposa. O sea, tiene que haber dos cosas: la conducta imprudente, digo, negligente o inobservante de los reglamentos, y precisamente la generación del peligro común. Acuérdense, ¿sí?, que todos los delitos culposos están marcados por el aspecto subjetivo del tipo, ¿sí? Y lo que hay es una infracción al deber de cuidado. Si yo, debiendo tomar, o sea, teniendo la obligación de tomar determinados recaudos, no los tomo, ¿sí? Y en función de no tomar esos recaudos, se produce un resultado, ¿sí? No es que yo quiero ese resultado se produce, pero se produce como consecuencia de mi obrar culposo. Entonces, tiene que haber una relación de causalidad directa, ¿sí?, entre el accionar del autor, ¿sí?, su accionar culposo, y la producción del resultado. Perdón. Cualquier intervención
¿sí?, de un tercero. ¿Sí? En esa relación de causalidad, es una relación de causalidad directa, ¿sí? Accionar culposo y producción de resultado. Cualquier intervención en el medio de un tercero que precisamente modifique esa relación de causalidad, hace que no se le pueda imputar al autor ese delito. Por ejemplo, yo imprudentemente termino de comer el asado y dejo el fuego encendido en el camping, ¿sí? Viene otra persona, y se acuerdan cuando habíamos visto el incendio, viene otra persona y propaga ese incendio, le echa un bidón de nafta y eso genera, ¿sí?, obviamente un estrago, un incendio y un desastre. Ahora, precisamente la causalidad sí, De Marco, lo llamo, ya termino, lo llamo en 5 minutos, por favor. Gracias. Bueno, como les decía, perdón, la interrupción. La relación de causalidad tiene que ser directa y tiene que ser inmediata, ¿sí?, entre el accionar del autor y la producción del resultado. ¿Sí? La intervención de cualquier persona que afecte, obviamente, no va a haber una relación de causalidad si viene otra persona y le echó un bidón de nafta al fuego, y la imprudencia no va a ser la consecuencia del estrago, sino lo que va a hacer es que vino alguien y lo incendió, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber esa relación directa de causalidad entre el accionar y el estrago, ¿sí? El tipo penal agrava, si ustedes leen en la parte final, dice: si el hecho u omisión culpable pusiera en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta 5 años. Obviamente, ¿por qué? Porque en este caso, ¿sí?, hay una mayor afectación al bien jurídico protegido, ¿sí?, y como en todos los tipos penales, a mayor afectación del bien jurídico protegido, ¿sí?, mayor es la escala penal, ¿sí? Pero fíjense que, como yo les decía en el capítulo anterior, dice, si se causare la muerte, o sea, no estamos hablando de una intención del autor, o sea, tiene que ser la consecuencia del estrago y no la utilización de ese estrago como medio para ocasionar la muerte a alguien, ¿sí? O sea, si se da como resultado la muerte de una persona, se eleva el máximo a 5 años de prisión. Les vuelvo a pedir disculpas por la premura de la... Igual lo vamos a... espérenme, que esto es muy importante. Les voy a sacar una foto. Si se quieren poner para aparecer en la foto, que se las paso al doctor Simas, les doy 2 minutos. Peínense. Lo que pasa es que el doctor Conti considera que las personas que no prenden la cámara no están presentes, por eso les digo que prendan la cámara, los que puedan, pero... Uno. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, en la clase que viene podemos retomar esto y terminar. Ya creo que obviamente va a ser la última clase. Si tienen alguna duda en relación a algún otro tema, aprovechamos la clase que viene, no solamente para terminar, sino para ver alguna cuestión de repaso. ¿Les parece? Bueno, hoy los abandono temprano. Espero que disfruten la noche. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego.